Estaba yo el otro día activando mi sentido arácnido, perdón, quise decir cacánido, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Animales Fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos? Como bien sabéis, la saga de Harry Potter fue todo un éxito en cines, y una empresa como Warner Bros. No iba a desaprovechar la oportunidad de seguir imprimiendo billetes con la que fue su franquicia cinematográfica más lucrativa. Así que unos años después de Las Reliquias de la Muerte parte 2, nos trajeron una saga de precuelas que por desgracia no supieron plasmar ni de lejos la grandeza que tuvieron las otras películas en su día. Así que hoy vamos a ver por qué Animales Fantásticos y dónde encontrarlos fue el inicio del declive del universo mágico adaptado de J.K. Rowling. La película empieza con unos aurores del ministerio siendo reventados por el que más tarde se revelaría como Gellert Grindelwald, el actual mago tenebroso que aterroriza a todo el mundo y que por cierto apareció brevemente en la saga de Harry Potter. Pero bueno, la importancia que le dieron en aquellas 8 películas es casi la misma que le dieron en este prólogo, así que prácticamente es como si lo conociésemos de cero. En cualquier caso, a raíz de los ataques de Grindelwald parece que Hogwarts decidió aumentar su seguridad. Y esto me hizo gracia, porque si ya es una trampa mortal en los años 90, imaginaos cómo era en 1926, que es cuando se ambienta esta película. Es más, me pregunto cómo sería antes de que aumentasen la seguridad. Es que ya me imagino que así como entras por la puerta te meten un Avada Kedavra en toda la cara. ¿Y por qué harían esto? Pues por las risas, porque es Hogwarts. En fin, vamos a centrarnos, que ya estoy divagando. Como bien dije, esta película se ambienta en 1926 y concretamente en Nueva York, ciudad a la que acaba de llegar el protagonista de la historia, Newton Scamander, un mago amante de los animales que aunque se comporta un poco raro es buen chaval. Mientras tanto parece que los aurores del ministerio neoyorquino están investigando la destrucción de diferentes propiedades a manos de una entidad mágica desconocida. Y como los muggles no pueden saber de la existencia de los magos ni ninguna criatura con poderes, es importante que la detengan. En cuanto a Newton, no tarda en enterarse de esto, pero no tiene tiempo para ello, porque de repente de su maleta se le escapa una especie de topo mágico que tiene debilidad por las baratijas. Así que el protagonista lo intenta capturar de vuelta y termina dentro de un banco, en donde justamente conoce a Jacob Kowalski, un tipo normal y corriente que quería pedir un préstamo para montar una pastelería, pero que acaba inmiscuido en movidas mágicas porque para cuando Newton se levanta, se deja un huevo muy extraño que le intenta devolver. Entonces, como la cosa con los animales raros empieza a desfasar, para cuando Jacob le lleva el huevo, Newton recupera el escarbato, que es el topo de antes, pero deja las formalidades de lado y transporta a Kowalski con el huevo para así presenciar el nacimiento de una criatura mágica. Y es que Newton Scamander es un magizoólogo que protege a ciertas especies de animales en una reserva natural que lleva dentro de su maleta. El problema es que debido a un malentendido los guardias del banco los confunden con ladrones y el protagonista se ve obligado a utilizar todavía más magia delante de los muggles. Y para colmo de males, para cuando escapan del banco, Jacob se escapa justo antes de que Newton pudiese borrarle la memoria. Todo esto no pasa desapercibido para Tina, que es una trabajadora del ministerio que andaba por la zona y se dio cuenta de la liada que hizo Newton. Así que después de explicarle un par de cosas sobre la situación mágica de Nueva York, se ve obligada a llevarlo al Congreso por las numerosas infracciones que cometió. Pues bien, resulta que Newton se vino desde Reino Unido para conseguir una criatura mágica en específico a modo de regalo. Sin embargo, todos los disturbios que se están produciendo, más los que acaba de provocar Newton, amenazan con exponer a los magos ante el mundo convencional. Y eso para esta gente es impensable, ya sabéis, por si vienen los de derechos humanos y tal. Así que Tina se lo lleva ante el inspector Graves, que era el tipo que vimos antes, pero descubrimos que ella fue degradada hace tiempo y que ya no puede ejercer como inspectora. Y para más Inri, el protagonista se trajo por error la maleta de Kowalski y Tina ni siquiera pudo demostrar que traía animales mágicos consigo. Así que básicamente queda en ridículo, la mandan a tomar viento y aquí no pasó nada. Pero claro, al haberse cambiado las maletas para cuando Jacob vuelva a casa, se arma la de Dios es Cristo, porque se le escapan varios animales sin querer y aparte de estar a punto de matarlo también se ponen a liarla por la ciudad. O sea que lo de mantener el secreto se acaba de ir a tomar por saco. Paralelamente tenemos la que posiblemente sea la historia secundaria peor gestionada de toda la franquicia del mundo mágico. Y mira que las hubo malas, pero es que por lo que se puede ver de vez en cuando, hay una familia de niños adoptados que intenta demostrar que existen magos y brujas entre la sociedad neoyorquina, y entre ellos está Flash, que parece que ya se cansó de provocar disturbios en Hawái y ahora se hace llamar Credence. Pues bien, esta gente aparece de vez en cuando, el propio Credence tiene bastante importancia, su madre es un poco turbia, pero es que explican tan puñeteramente mal las cosas que todas sus escenas acaban siendo una molestia. Así que yo voy a intentar dar lo mejor de mí, pero ya os adelanto que no prometo nada. Mientras tanto, Newton y Tina se iban a la casa de Kowalski para recuperar la maleta y la ven toda reventada. Entonces el protagonista restaura los destrozos con un hechizo, captura al primero de los animales fugados y al ver que Jacob no es fiambre, aunque perfectamente pudo haberlo sido, deciden usarlo para capturar a las criaturas restantes. No sé muy bien por qué, ya que aparte de exponerlo a un peligro brutal, se supone que Newton tiene un registro de todas las criaturas que protegen su maleta. Así que no sé para qué necesitan a Jacob, pero bueno, vamos a decir que sí. El caso es que Credence y su madre adoptiva intentan hablar con el senador para que haga una caza de brujas, porque siguen empeñados en que hay gente que hace magia, pero este, más que rechazarlos con un poco de disimulo, los acaba despreciando bastante y en esencia los manda al carajo. Entonces, llegados a este punto, descubrimos que Graves estaba asociado con Credence, ya que si lo ayuda a encontrar a alguien en particular, este lo introducirá en el mundo mágico, cosa que para los que vieron Harry Potter sabrán que es imposible y que le está mintiendo, ya que o naces con capacidades mágicas o eres un muggle. En cuanto a los protagonistas, se van a la casa de Tina para organizar sus próximos pasos y allí conocemos a su hermana Queenie, que también es bruja, puede leer las mentes de las personas y parece que entre ella y Kowalski hay cierta química. Sin embargo, esa misma noche, como Newton no tiene intención de trabajar con magos del ministerio, se mete con Jacob en la maleta y descubrimos que dentro tiene toda una reserva natural de animales fantásticos, con
sus respectivos ecosistemas y todos los cuidados necesarios. Pues bien, resulta que Newton no se vino a Nueva York para hacer un regalo, sino para liberar a Frank, un ave del trueno rescatada cuyo hábitat natural es el desierto de Arizona. Y yo me pregunto, si viniste a Estados Unidos para liberar una criatura en el desierto de Arizona, ¿para qué cojones desembarcas en Nueva York, que está a poco menos de 4000 kilómetros? Es que literalmente es uno de los puntos más alejados de Arizona. ¿Qué haces yéndote a la otra punta del país, macho? En fin, que Newton improvisa un antídoto para tratar la mordedura de Jacob y en cierto punto llegan a donde un Obscurus, que es una criatura extremadamente peligrosa que nace a través del dolor de un mago que no fue capaz de manifestar su magia por las buenas. Y esto va a tener importancia más adelante, pero por el momento se van a ceñir al plan de recuperar a las criaturas perdidas y empiezan por el topo cleptómano, que para sorpresa de nadie estaba robando baratijas de una joyería. Lo que ya no entiendo es cómo pudo ser posible que al minuto de irrumpir en la joyería aparezcan 3 coches de policía preparados para arrestarlos. Los estaban esperando de antes, la comisaría está a 5 metros, alguien estaba mirándolos por la ventana, llamó a la poli y vinieron a la velocidad de la luz. Es que tío, primero la del banco y ahora esta. ¿Cómo me encabrona la policía de las películas, tío? Que siempre llegan tarde para ayudar, pero extremadamente pronto para joder. Es impresionante, nunca falla. Sea como sea, capturan al escarbato y de repente aparece un león en plena calle y los protagonistas aprovechan la distracción para escaparse. Y ya de paso colarse en el zoo, ya que como era de esperar, que haya un león suelto por Nueva York solo puede significar que una criatura mágica rompió los muros del zoo. Y efectivamente, porque una vez allí no tardan en toparse con un erumpen, que es una mezcla entre rinoceronte e hipopótamo que efectivamente se le escapó de la maleta a Newton. Entonces tenemos una escena un tanto incómoda en la que el protagonista intenta atraerla aprovechándose de que está en celo, pero en cierto punto a Kowalski se le vierte un líquido que lo atrae y el animal va por él para... bueno, ya sabéis para qué. Y con esto os juro que no entiendo si intentan hacer algo pseudo-emotivo, cómico o qué cojones. Porque por una parte tenemos a los protagonistas haciendo el tonto y pegando berridos, a un mono robándole la varita a Newton y a una foca puteando a Kowalski. Pero por la otra tenemos una música que parece sacada de un romance que no pega ni con cola. En serio, es bastante incómodo. No sé cuál sería la intención del director, pero no sé qué pensar en esta parte. Hay demasiadas cosas que son muy raras. Pues nada, que aun con todo el peligro al que se expuso Kowalski, todo sale bien, consiguen capturar al animal, y llegados a este punto me vuelvo a preguntar por qué Newton necesitaba tan urgentemente a Jacob para ayudarlo a capturar animales, ya que por el momento no hizo más que entorpecer el trabajo. Y del mismo modo también me pregunto por qué la policía apareció en tiempo récord en una joyería en la que ni siquiera saltó la alarma, pero en todo este tiempo nadie apareció en el zoo pese a que están armando un escándalo, los muros están reventados e incluso vieron un puñetero león por la ciudad. Es que es increíble, lo de la policía en las películas no tiene nombre. Y ahora que lo pienso, desde que se escapó semejante animalaco por el día hasta que se coló en el zoo por la noche, ¿me estás diciendo que absolutamente nadie en Nueva York hizo nada al respecto y que Newton tuvo tiempo para capturar la hurtadilla sin que nadie le diese problemas? ¿Pero me estás tomando por estúpido o qué? Es que macho, hay algunas cosas en esta película que rozan lo absurdo. Continuando con la historia, esa misma noche el senador, que es más irrelevante que la hostia, tiene una charla ante un montón de peces gordos, pero de repente aparece un Obscurus y se lo carga delante de todos, motivo por el cual la dichosa caza de brujas que quería iniciar la madre de Credence comienza a cobrar fuerza. Entonces, volviendo con los protagonistas, mientras estaban dentro de la maleta acomodando a los animales recuperados, la simpática de Tina, que los estuvo siguiendo, los encerró dentro para llevarse la maleta al ministerio y así demostrar que lo que decía al principio era cierto. Sin embargo, la jugada le sale bastante mal, porque para cuando los aurores revisan el contenido de la maleta y encuentran al Obscurus, a raíz de la reciente muerte del senador, Graves los acusa de querer provocar una guerra entre magos y muggles y los condena a muerte, incluyendo a Tina, que fue la que los entregó. Como podéis ver, tanto da que sean los años 90 o 1926, que los magos siempre fueron y serán un atajo de psicópatas sin misericordes, porque lo de hacer un juicio justo o encerrarlos en una celda está sobrevalorado. Aquí el primer tarado que le den un alto cargo ya se convierte en juez, jurado y verdugo. Por cierto, antes de capturarlos, Newton dice varias veces que no hay nada peligroso dentro de su maleta, lo cual me parece bastante optimista. Que yo entiendo que quieras a tus animales y tal, pero hace apenas unas horas el Erumpen estuvo a punto de matar a Jacob, y eso por no hablar del Obscurus, que poco antes se afirmó que era peligrosísimo. No lo sé, tío, eso de que no hay nada peligroso dentro me parece que no va a colar. Justo antes de la ejecución podemos ver cómo los encargados apenas pueden aguantarse la risa, porque como ya dije, los magos son unos completos enfermos mentales que ni siquiera se molestan en disimularlo. Entonces, a lo largo de una escena que me provoca bastante rabia debido al pésimo sistema que tiene una sociedad supuestamente civilizada, están a punto de meter a Tina en la llamada piscina de la muerte. Pero mientras tanto, Queenie se coló en el ministerio para ayudar a los otros junto con Kowalski y se llevan el maletín de Newton. A su vez, el protagonista se fuga junto con la ayuda de unas criaturas que estaban fuera del maletín y se las apaña para ayudar a Tina. Entonces, combinando ambos grupos, consiguen llevar a cabo una fuga improvisada en la que logran evadir absolutamente todas las defensas del ministerio apenas con un par de animalitos mágicos y escapan con Queenie escondidos en el maletín. Tras esto descubrimos que la persona que estaba buscando Graves era el niño Obscurus que se cargó al senador, porque claro, estas criaturas no suelen vivir mucho y por descarte se da por hecho que son niños. Y como Credence vive en esa especie de orfanato, pues quiero pensar que tiene más probabilidades de encontrarlo. Aunque bueno, en ese sitio viven Credence, la tarada de su madre y 2 hermanas adoptivas, así que no sé hasta qué punto le puede ser de utilidad a Graves. Pero mira, como ya comenté al principio del vídeo, la subtrama de Credence es una porquería fatal explicada, así que no le voy a dar muchas vueltas. Simplemente vamos a asumir que Graves necesita su ayuda para encontrar al Obscurus y punto. Mejor no pensemos demasiado en ello. Entre tanto, ya solo queda un animal por recuperar para que la reserva natural de Newton vuelva a estar como antes. Sin embargo, como no tienen ni idea de por dónde empezar a buscar y Tina básicamente les debe la vida, se van a hablar con un duende
duende llamado Narlac que se gana la vida en los bajos fondos del mundo mágico, y si alguien sabe algo sobre ese animal, tiene que ser él. Un poco cliché, pero vale. El problema es que como todos los duendes son unos capullos, le pide a Newton que le entregue a Pickett a cambio de la información, y para cuando lo hace los traiciona igualmente alertando al Makusa, que en esencia sería el Ministerio de Magia estadounidense. Así que tienen movida, el protagonista recupera a Pickett, y una vez más escapan por los pelos. Lo que pasa que como todo animalista que se precie, le dice que nunca tuvo intención de entregarlo y bla bla bla. Lo típico. En cuanto a la subtrama pésimamente explicada de Credence, descubre que una de sus hermanastras tiene una varita de juguete, y para cuando se entera la madre adoptiva, como es una maltratadora, se pone histérica, se la toma con el pobre chaval, y entonces se manifiesta en Obscurus y se la carga. E insisto, todo esto de cara a la trama es realmente importante, pero es que os juro que es lamentable el poco tiempo que le dedican y lo puñeteramente vaga que es la información que nos dan. Es que os lo juro, me enfada. En una película de este calibre no se pueden hacer tan mal las cosas. Siguiendo con la historia, los protagonistas encuentran la localización del último animal mágico gracias a la información que les dio Narlac, ya que pese a haberlos traicionado realmente les dijo dónde estaba, y una vez dentro, al ser un animal que se modifica su tamaño en función del espacio que tiene, se las apañan para reducirlo metiendo una cucaracha en una tetera. Y con esto oficialmente ya recuperaron todos los animales fugados. Que también te digo, sabiendo que te pueden escapar tan fácilmente y el peligro que suponen, ¿tanto te costaba ponerle un hechizo al pestillo de la maleta? Digo yo que si existe el ojo mora para abrir cerraduras, también habrá uno para reforzarlas. Y si no, pues cambia de maleta. Pero lo que no puedes es tener un zoológico portátil del que se te pueden escapar mastodontes de este calibre, porque entonces más que concienciar a la gente sobre la preservación de dichas criaturas, lo que vas a conseguir es que quieran cazarlas. A todo esto, dejando de lado lo ridícula que fue la escena del baloncesto cucarachil, si el Okami aumenta de tamaño indefinidamente para adaptarse al entorno, ¿no debería crecer desproporcionadamente dentro de la reserva natural de la maleta? Porque en el nido se los veía bastante chiquitos, y sin embargo a la mínima que se les antoja se vuelven titánicos. Pues nada, cosas de magia supongo. Volviendo con Graves, se va a la casa de Credence y al ver el pifostio que montaron le pide al chaval no de muy buenas formas que lo ayude a encontrar a su hermanastra Modesty, ya que visto lo visto parece que ella es el Obscurus. Entonces se van ambos al edificio en donde la adoptaron y ahora que no lo necesita le da la patada diciéndole que jamás aprenderá magia y que nunca tuvo intención de ayudarlo. Y todo esto antes incluso de comprobar si efectivamente la niña era el Obscurus que estaba buscando. Y digo esto porque para cuando Graves se va donde la niña, descubre que en realidad el Obscurus siempre fue Credence. Y ahora que se siente traicionado, desata su poder una vez más y empieza a destruir la ciudad de Nueva York. Es que macho, ¿qué te costaba ser simpático 5 minutos más, Llegados a este punto, tanto Graves como los protagonistas coinciden por la calle mientras Credence está armando la de Dios es Cristo, y al ver que el chaval es el único Obscurus conocido que albergó ese poder en su interior por más de 10 años, pues se dan cuenta de que posiblemente sea el más peligroso jamás registrado. Entonces en el proceso intentan detenerlo, Graves tiene alguna peleita con los protas, y más pronto que tarde acaban todos en el subsuelo, y parece que por fin consiguen calmar al muchacho. Pero de repente llegan los aurones, lo atacan a bocajarro y lo hacen fiambre. Aunque en la siguiente película está vivo, pero por ahora nos dan a entender que no. Entonces ya con el problema principal solucionado, la presidenta del Makusa confronta a Graves por haber provocado todo esto, y él confiesa que está harto de que los magos se escondan de la sociedad Muggle cuando son claramente superiores. Y como no consigue convencerlos, pues los ataca. Así que tienen una micropelea y Newton los ayuda a reducirlo, revelando así que durante todo este tiempo, Graves en realidad era Gellert Grindelwald, el mago tenebroso del prólogo que asentaría las bases que seguiría Voldemort años después. Y ahora sí que sí, se llevan preso al nigromante, absuelven a Newton por todos sus encontronazos legales y ojito a la conveniencia, porque de repente tantísimos años de rechazo hacia los animales fantásticos se solucionan de un momento a otro y le permiten liberar a Frank para que se vaya a su hábitat natural en Arizona. Pero no solo eso, sino que dicho animal convenientemente tenía la capacidad de provocar borrado de memoria a todas las personas que no fueran mágicas. Solo tenía que tomarse un frasquito y hacer que lloviera. Por lo tanto, después de que los magos se hubieran expuesto tantísimo, pues ya le borran la memoria a toda la civilización Muggle y aquí no pasó nada. Si es que vaya casualidad, macho. De todos los animales que podía tener consigo, y se trajo a Mr. Amnesia, que además solo le borra la memoria a los Muggles y ni siquiera lo hace por completo, sino única y exclusivamente con aquellos recuerdos que involucran a los magos. Madre mía, chaval, parece que al animal lo programaron específicamente para hacer esa tarea, porque más conveniente imposible. Que bueno, lo de restaurar la ciudad te lo paso, aunque más allá de lo que hizo el Obscurus también están los destrozos del zoo, el Senado y la casa de Credence, pero te lo paso. Luego ya lo de modificar los titulares de periódico actuales no cuela tanto, porque aparte de que la ciudad es enorme, que hay cientos de kioscos y que las noticias se tuvieron que divulgar a mansalva, no olvidemos que el día anterior el senador fue asesinado por Credence y que muy probablemente haya todo tipo de organizaciones investigando esto, con recortes de periódico e información archivada. ¿Qué se supone que van a hacer con esto? ¿Ir llamando casa por casa para modificar cada registro que los exponga? Es que nos lo ponen todo chachipiruli como si fuera facilísimo, pero lo cierto es que inevitablemente ya quedaron expuestos. Además, otro problema es que aquí nos están dando a entender que los periódicos se modifican con el agua, pero coño, ¿qué pasa con los que están cubiertos? Digo yo que la mayoría de la gente lee el periódico dentro de casa, no en plena calle. Y esperad, porque la gente que no estaba en la calle también pierde la memoria cuando bebe agua o cuando están en la ducha. ¿Pero esto qué es, compañero? ¿Se duchan con agua de lluvia o qué? ¿Qué hay de los depósitos de agua, las tuberías, los filtros y demás? Me podría creer que tarde o temprano acabasen perdiendo la memoria, pero que empiece a llover e inmediatamente después todo el que se moje mínimamente ya pierda la memoria es absolutamente ridículo. Es que no hay por dónde cogerlo. Pues nada, que por arte de magia se soluciona todo, y nunca mejor dicho, pero como Jacob es un Muggle
él y no puede saber nada sobre la existencia de esta gente, le obligan a borrarse la memoria y este se despide de su amor platónico en una escena bastante emotiva. Una pena que en la secuela se la pasen por el forro, pero por ahora vuelve a su vida convencional en una fábrica de conservas, pero un día Newton le deja una maleta con cáscaras plateadas de Okami para que así pueda financiar su pastelería. Y así sucede, porque gracias a esto monta su negocio deseado, y mientras que Newton se despide de Tina para regresar a Reino Unido, Jacob monta la pastelería y hace bollería basada en los animales fantásticos, que por alguna razón le vienen a la cabeza como un recuerdo latente. Entonces un día aparece Queenie y por un momento parece recordarla, concluyendo así la que se considera como la mejor de las 3 películas de animales fantásticos y que aún con esas me parece un despropósito. O sea, es que es la típica película cutre pero de alto presupuesto. Invierten un pastizal en actores, efectos visuales y publicidad, pero luego el guión es la típica chapuza llena de clichés y conveniencias que respaldan una trama sosa, genérica y que no se atreve a aportar nada nuevo. Es más, debido a la época en la que se hizo se nota muchísimo que querían hacer lo típico de meter chistecitos y censura a bocajarro para que fuese apta para todos los públicos. Porque claro, todo el mundo sabe que Harry Potter fue un fracaso en taquilla, una saga que se iba volviendo más turbia con cada película y que se atrevía a enseñar muertes bastante más gráficas que en Animales Fantásticos, no es una garantía de éxito, pese a que fue un éxito 8 veces consecutivas. Mejor aguamos la historia con el filtro de cine contemporáneo que tienen el 99% de las películas, desaprovechamos la oportunidad de hacer un peliculón con la franquicia previamente exitosa y decepcionamos a los fans no una sino 3 veces hasta el punto de que una pentalogía planeada a día de hoy tiene todas las papeletas de convertirse en una trilogía inconclusa. A eso le llamo yo mentalidad de tiburón. Menudos máquinas. En fin, el motivo por el que las productoras cinematográficas se acobardaron tanto en la última década es un tema que da para vídeo propio, pero por el momento voy a centrarme en esta primera entrega de Animales Fantásticos y como no quiero parecer un amargado, voy a empezar hablando de lo bueno. Newton como protagonista me parece un personaje peculiar. Se nota que dentro del mundo mágico es el típico rarito que además tiene problemas para socializar, y teniendo en cuenta que su trabajo es poco convencional incluso dentro de su categoría, pues tiene cierto sentido y creo que el actor lo hizo bien. Con Kowalski pasa algo parecido. Es un tipo simpático, con carisma, muy expresivo y que te acaba cayendo bien, lo cual me sorprendió porque normalmente este tipo de personajes que solo sirven de alivio cómico suelen ser molestos porque abusan demasiado de esa característica, pero en este caso se hace de querer. Además, la forma en la que logra un final más o menos dramático, pese a que durante toda la película predominaba un tono más family friendly, por lo menos deja un buen sabor de boca, porque ya os digo yo que quitando esto el metraje deja mucho que desear. A su vez, a falta de enseñar hechizos y objetos mágicos, tuvimos una gran variedad de criaturas especiales que se sienten muy originales, sin llegar a alcanzar la atmósfera mágica que tenían las primeras películas de Harry Potter, pero por lo menos llegando a ofrecer algo nuevo más allá de lo que ya conocía todo el mundo. Eso sí, así como el CGI unas veces es bueno, otras veces canta demasiado. No sé si por recorte de presupuesto o por falta de pulido, pero bueno, por lo general cumple. Y con esto se acaba lo bueno, porque a partir de aquí empiezan las cagadas. Y la primera de ellas es aquella de la que me estuve quejando durante todo el vídeo, y es la subtrama de Credence. Toda la película se la pasan centrándose en Newton y compañía recuperando a los animales fugados, pero cada 2x3 te cortan el rollo unos 40 segundos para hacer un inciso en una historia paralela que ni está desarrollada, ni es interesante y para colmo ni siquiera se entiende. Os lo juro, es muy molesto. Si vas a hacer cortes en la historia principal, por lo menos que aporten algo. Es que este tipo de saltos se sienten como si te estuvieran zarandeando mientras intentas ver la película. Tú estás a lo tuyo, disfrutando tranquilamente y de repente viene un gilipollas y te zarandea sin motivo. Pero no le das importancia, vuelves a recuperar el hilo, te relajas de nuevo y otra vez te zarandea el mismo tipo. Y así unas 9 veces en toda la película. Pues más o menos con estos cortes sentí lo mismo. No sé si soy el único al que le pasó, pero os juro que para mí fue extremadamente molesto. Porque si aún te explicasen bien las cosas, pues vale. Sería una subtrama que podría interesar, pero no. Son escenas sin sentido sobre una caza de brujas completamente subdesarrollada y sin importancia alguna. De hecho está tan mal explicada que creí que tanto Credence como la niña eran Obscurus, cuando en realidad solo lo era Credence, y si no lo llego a consultar por internet creo que no me habría enterado. Del mismo modo el papel de Grindelwald es bastante mediocre y predecible. O sea, tenemos un prólogo en el que lo presentan y luego desaparece toda la película mientras un Auror sospechosamente se comporta de manera turbia. Que se haya disfrazado de Graves no sorprende mucho, la verdad. Pero es que más allá de eso su plan ni siquiera tiene sentido. A ver, vale, quiere desatar un Obscurus para provocar un conflicto entre muggles y magos, fomentando así la caza de brujas y que la comunidad mágica se vea obligada a rebelarse al mundo. Pero hacer todo esto antes de consolidar una comunidad que te apoye, tal y como hacen las secuelas, es una estupidez, porque vas a provocar una guerra y como los muggles tienen armamento avanzado y os superan en 10-1, posiblemente ganen la guerra aún sin saber hacer magia. ¿Y qué vas a conseguir con esto? Un exterminio de los magos que los va a dejar todavía peor posicionados en la sociedad, por no decir extintos. Como ya dije, en las secuelas ya se preocupa más de conseguir adeptos y orquestar un ataque organizado, pero empezar soltando una bestia para provocar una guerra es un plan ridículo. Además que por muy poderoso que sea el Obscurus, su esperanza de vida ya se sabe que es muy corta, no se pueden controlar y a fin de cuentas no puede hacer nada que no consiga hacer un mago experimentado. O sea, organizas unas cuantas guerrillas mágicas, le haces la maldición Imperius a unos cuantos presidentes y luego te cargas a ciertos objetivos clave y los resultados serán mucho mejores que soltando un poder incontrolable. No sé, lo de Grindelwald y el Obscurus parece más una obsesión infantiloide que un plan premeditado. Siguiendo con los personajes, en cuanto al romance entre Tina y Newton lo noté bastante forzado. Como que tenían que poner un romance sí o sí, independientemente de que no tuviesen ninguna química, porque la tipa ya para empezar estuvo dispuesta a traicionar al protagonista únicamente para escalar puestos y que la ascendieran en su trabajo. Pero como salió mal y Newton le salvó la vida, pues al final también lo ayuda, pero vamos, que de base fue una
interesada que, repito, no tiene ninguna química con Newton. Jacob y Queenie ya son otro rollo que por desgracia se arruinan las secuelas, pero lo de Newton y Tina no hay por dónde cogerlo. En cuanto al ritmo me pareció demasiado rápido. Las peleas no duran nada, de hecho la batalla final es bastante sosaina, los personajes te los presentan todos de golpe y a bocajarro, ya que quitando a Newton y Kowalski casi no tienen desarrollo, los acontecimientos se atropellan los unos a los otros, la subtrama de Creedence ya dije que es una morralla, o te conoces muy bien la película porque ya la viste varias veces, o vas a tener una sensación de empacho porque no te dejan asimilar la información. Con el humor tenemos el dilema de siempre, y es que se nota muchísimo que la película es posterior al 2010. No sé si fue por el éxito de Marvel o porque se pusieron todos de acuerdo, pero las películas de la última década no saben hacer gracia. Todas pecan de lo mismo, y es que en vez de currarse en la comedia recurren a los típicos chistes de Disney Channel, con comentarios infantiles, grititos y berridos de los personajes, malentendidos supuestamente cómicos, y las típicas chorradas que saturan al espectador, interrumpen la trama y no aportan nada porque ya lo vimos unas 1000 veces en cada maldita película que sale en cines. Le voy a dar el beneficio de la duda a la productora con que esta película es de 2016 y por aquel entonces este tipo de comedia estaba en auge, pero estoy seguro de que haber salido a día de hoy seguiría teniendo los mismos problemas. Y es que ya cansa. Así como no puedes estar todos los días comiendo la misma comida porque te vuelves loco, tampoco puedes estar viendo siempre el mismo tipo de chistes en las películas porque el resultado es el mismo. Solo espero que algún día se den cuenta, porque como sigan así la mayoría de sagas van a sufrir el mismo desgaste que el UCM, y para cuando las productoras se den cuenta, ya habrán perdido a su público. De hecho, eso es precisamente lo que pasó con Animales Fantásticos 3, que perdió la confianza de la gente y lo que en su día fue una mina de oro, ya no están seguros de que le siga saliendo rentable. Y ya para terminar, la historia está llena de conveniencias y alguna que otra incongruencia con la saga de Harry Potter. Por ejemplo, Newton quiere soltar un animal en Arizona, pero coge un barco a Nueva York, que está literalmente en la otra punta del país. La policía llega justo a tiempo en la cámara del banco y en la joyería, pero no hay ni Dios en el zoo, pese a que hay un bicharraco monstruoso destruyéndolo todo. Por algún motivo Newton necesita a Kowalski para que le ayude a recuperar las criaturas, pese a que no tiene ni idea de cómo hacerlo y en más de una ocasión entorpeció la captura de los animales. El Erumpen salió por el día de la casa de Kowalski, cruzó toda la ciudad hasta el zoo y para cuando era de noche no había ni un solo agente de policía detrás. O sea que por lo que me dan a entender, una criatura gigante puede sembrar el caos por Nueva York y nadie va a hacer nada al respecto. Y ya lo de la lluvia mágica que borra la memoria es de las conclusiones más penosas que vi en mucho tiempo, porque justamente el protagonista tenía el animal adecuado para solucionar todos los problemas que tenían. Y no solo eso, sino que la lluvia se filtra en cuestión de segundos a través de las tuberías, también modifica los titulares de los periódicos y me imagino que de alguna manera también lo hace con aquellos que están en interiores. Y por supuesto el borrado de memoria solo afecta a Muggles y únicamente a los recuerdos relacionados con encontronazos mágicos. O sea, un disparate. Y con las incongruencias, pues bueno. Algo que me rompe mucho con esta saga es la cantidad de hechizos que tienen que no se ven prácticamente nunca en la saga Harry Potter. Como por ejemplo el de teletransporte, porque aquí viajan dando saltos constantemente, y en las 8 películas de Harry solo Dumbledore puede hacerlo a voluntad, mientras que el resto de magos necesitan trasladores. ¿Cómo es posible que hace 70 años hasta el más mindundi pueda teletransportarse a voluntad, pero luego se tengan que ir al quinto carallo para ir a un torneo de Quidditch, o necesiten unos polvos para acceder al ministerio y otras zonas mágicas? Y eso por no hablar del tren a Hogwarts y otros transportes más rudimentarios. Y lo mismo pasa con los hechizos de restauración. Aquí te revierten una casa destrozada en segundos y durante la batalla de Hogwarts tenían al conserje barriendo los escombros. Que vale, podían estar cansados por la batalla y tal, pero es que nunca hubo indicios de que pudiesen reparar objetos de gran tamaño así por las buenas. Quitando las gafas de Harry, siempre que rompían algo parecía quedarse así. Que si el coche de los Weasley, que si el castillo de Hogwarts, que si una varita rota. Nunca hubo arreglos a gran escala. Y una vez más, 70 años antes, era algo de lo más normal. Y ahora viene lo más importante de todo. La existencia de los animales fantásticos. En este metraje se dejó claro que hay bastante variedad y que además existen en diferentes entornos a lo largo del mundo. Y yo me pregunto, ¿por qué la humanidad no se topó con absolutamente ninguno? Y más todavía sabiendo que la mayoría viven en libertad. Si la raza humana conoce a los animales convencionales, no entiendo por qué justamente los que son mágicos pasaron desapercibidos. En Harry Potter todos los que se veían eran mayoritariamente inteligentes y en el caso de los que no, por lo menos vivían en regiones puramente mágicas. Y por ese motivo puedo entender que al igual que los magos, se alejan de los no mágicos. Pero aquí son criaturas asilvestradas que coexisten en ecosistemas normales y corrientes, como Nueva Guinea, el desierto de Arizona, África y demás regiones. Lo peor es que conforme avanzas en las películas hay cada vez más criaturas de este tipo, y teniendo en cuenta que dichas criaturas son el pilar fundamental de la saga, considero que el concepto está fatal establecido. Sabiendo que los magos pasan de ellas y que tienen unos poderes impresionantes, deberían dominar la Tierra, o como mínimo no pasar desapercibidas. Es que vamos a ver, cualquiera de estas criaturas podría estar en lo alto de la cadena alimenticia. ¿Cómo se supone que tengo que interpretar esto? ¿Que todas las criaturas mágicas se esconden de los muggles pese a que tienen comportamiento salvaje? ¿O es que los magos van explorando por el mundo para asegurarse de esconder a dichas criaturas para que no interfieran en los ecosistemas? Es que siendo realistas, de existir estas criaturas, es imposible que sean desconocidas. Y sin embargo aquí las tenemos, supuestamente viviendo en libertad, pero bien escondidas y sin llamar la atención. Pues vale, si tú lo dices era cierto. Como veis, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos es una película que si desconectas el cerebro puede ser entretenida, pero que a nivel narrativo es muy mediocre y no le llega ni a la suela de los zapatos ni siquiera a la entrega más floja de Harry Potter. O sea, tanto la Orden del Fénix como las Reliquias de la Muerte parte 1, aun habiéndome parecido a las peores, están considerablemente por encima de esta saga. Y se supone que esta es la mejor, así que imaginaos lo que está por venir. Para mí es una lástima, porque tenía
tenían potencial de sobra para darnos una saga de precuelas que fuese memorable, pero en su lugar traicionaron todo aquello que hizo grande Harry Potter y convirtieron su legado en un producto genérico, mediocre y que más allá de compartir su trasfondo, no tiene absolutamente nada que ver una historia con la otra.